Cuando Donald Trump tomaba medidas proteccionistas, los periódicos lo atacaban. Y los periodistas lo atacaban, no solamente la derecha, sino la derecha, la izquierda, los medios pensionistas, todo el mundo. Y en España también. La idea del control de alquileres, por ejemplo. Así que vas a resolver el precio del alquiler subiendo el encarecimiento de los alquileres, controlando el precio, es un disparate que... Pero ahora, ¿quién propone eso? La ultraizquierda, ¿no? Los socialistas están ahí, no han abrazado abiertamente esta medida, que por cierto es típicamente franquista, ¿eh? Estos de Podemos presumen de ser antifranquistas y copian todas las recetas de Franco, de control de precios. Si Pedro Sánchez pone un tope al precio del gas, nunca va a poder controlar el precio del gas. El precio del gas está en el mercado internacional, es una commodity y eso no lo puedes tocar. Entonces, si tú pones un precio al cual las empresas gasísticas tienen que ajustarse, eléctricas tienen que ajustarse, las que usan gas, para no repercutir el precio en el consumidor, la empresa gasista, ¿qué va a hacer? Levantar la mano y decir, oiga, no, usted no me puede obligar a mí a perder dinero. Y entonces el gobierno dice, no se preocupe, esto que le bajamos por un lado, se lo subimos por el otro. Y entonces esta rebaja eventual en el precio de la luz lo va a terminar pagando el consumidor en su recibo. Eso es seguro. Tenía un buen amigo, por desgracia muerto, Rafael Termes, que era presidente de la Asociación Española de la Banca, que dijo cuando se estableció el Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo es un pacto de silencio, para no contarles a los españoles la verdad sobre las pensiones. Y entonces, ¿qué hemos tenido? Pues parches. Una y otra vez parches porque no se han atrevido a meterle el diente, porque si le metes el diente, pierdes de pronto cantidades muy importantes de electores, de votantes. Y tienes un sistema que tiende al desequilibrio, con lo cual pues tenemos lo que tenemos. Ese problema va a perdurar, me parece a mí. Pues la solución, tal como está la situación, pues será alguna especie de enjuague, en donde van a intentar casar las cuentas, sin bajar mucho las pensiones, sin subir mucho las cotizaciones y sin subir mucho los impuestos. Porque si te fijas, las tres medidas tienen coste electoral y ningún partido político lo quiere asumir. Todo el mundo sabe que la solución es tener un mercado más liberalizado. Y esto no depende de derecha ni de izquierda, otra vez, porque los países del norte de Europa, que son países bastante parecidos a nosotros, en el sentido de que son impuestos muy altos, gastos muy altos, estados muy grandes, no tienen paro. Entonces, digo, ¿y por qué será? Un país como nosotros, los países europeos, que no tienen paro y tienen impuestos altísimos. ¿Por qué? Y porque tienen un mercado liberalizado. Así que todos saben que esta es la solución. Y ninguno quiere meterle mano porque eso tiene un coste político. Te protestarán los sindicatos, los partidos de la izquierda, lo que sea, tal, o de la derecha, yo qué sé. Y no se atreven a liberalizarlo. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado? Pues hemos ido dando pequeños pasitos, a veces hacia el bien, otras veces, como la última de Pedro Sánchez, hacia el mal, pero la verdad, considerando lo que es este gobierno y considerando lo que es Pedro Sánchez, la verdad es que lo podrían haber hecho mucho peor, ¿eh? Yo siempre digo que Felipe González, que fue un gobernante extraordinariamente exitoso, ganó 4 elecciones seguidas, se dice pronto, en cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Y seguía ganando, y siguió durante 14 años. Mi sospecha es que esa historia ya nunca más se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque los impuestos son demasiado altos ahora. Y entonces tú no puedes minimizar del todo ese coste político de la recaudación apelando a los instrumentos más clásicos. Decir, van a pagar solamente los ricos, cosas así. ¿Por qué? Y porque la gente ya no se cree eso. La gente sabe que cuando el político dice voy a subir los impuestos, pero al vecino, miente, siempre miente. Los estados son demasiado grandes como para financiarse descargando el peso de la tributación sobre una parte de la población. A los ricos no alcanzan los ricos. Yo te apuesto que el próximo presidente del gobierno, bueno, va a ser Feijóo, eso no es una apuesta muy arriesgada, pero te apuesto lo que quieras a que va a tener menos ministerios que Sánchez. Eso seguro. Y lo mismo va a pasar en las autonomías, en los ayuntamientos. Ese es un recorte que es cosmético, es pequeño, pero es visible. La gente ve, van a poner las cámaras de televisión, oye, donde había antes 22 personas, pues hay 12.
Me dirás, ¿es el chocolate del loro? Pues sí, claro que es el chocolate del loro. Pero, pues es un ejemplo y es un primer paso. Ahí no va a haber mucha dificultad en cuanto a lo que ha hecho el gobierno de Castilla y León, por ejemplo. Retirarle las subvenciones a los empresarios y a los sindicatos. Yo creo que eso lo van a hacer y posiblemente lo veamos a escala nacional. Cosa pequeña, pequeña, pero es un primer paso. El salto, como te digo, es cuando empecemos a abordar la cuestión del gasto público, que no es superfluo, sino que se hace cosas importantes. La inflación es un impuesto, como descubrieron hace muchos años unos sabios españoles de la escuela de Salamanca, ¿no? Es un impuesto muy cruel y muy injusto, es un impuesto que no es votado nunca por los parlamentos, pero claramente es un impuesto. Así que las familias, yo creo que ya están notando pues un empobrecimiento por la inflación. Por cierto, ahí tendremos otra incógnita bien interesante, es qué impacto político tiene la inflación. Porque a mí me da la sensación de que el gobernante que es asociado a la inflación, pues le puede pasar lo mismo que al gobernante que es asociado a una subida de impuestos. Y es que empieza a pagar un coste electoral. Por eso, si te fijas ahora, nuestras autoridades están todo el rato diciendo nos estamos ocupando de la inflación, porque lo que quieren es que la gente no les eche la culpa a ellos. Y la inflación, sobre todo al principio, es muy difícil de ocultar. Los impuestos, los gobernantes han aprendido ya hace muchísimo tiempo la ventaja de ocultar los impuestos, ¿no? El mecanismo de las retenciones, por ejemplo, que debe haber sido creado por el propio Satanás, donde tú no notas el pago de impuestos porque te lo retienen, o los impuestos indirectos, el IVA, lo que se mete dentro del precio, tú no sabes lo que es, o sea, eso es... Pero el precio de la gasolina, todos vamos a la gasolinera, ¿no? Y el precio del supermercado, todos vamos a hacer la compra, ¿no? Ahí no te pueden engañar. Y ahí tenemos un efecto de empobrecimiento, para contestar a tu pregunta, y al mismo tiempo, pues un efecto político que quizás sea importante.